Buenos días. Hoy 30 de septiembre de 2020, siendo las 9:30 horas y de conformidad con lo dispuesto en los puntos primero y segundo del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria número 10, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 16 de abril de 2020, los puntos análogos del diverso consenso de sesión extraordinaria número 11 de 29 de abril de 2020, así como los puntos similares del acuerdo de pleno de sesión extraordinaria número 13 de 28 de mayo de 2020, mediante el cual se determina, entre otras cosas, continuar celebrando las sesiones de pleno por videoconferencia y en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la Mitigación y Control de los Riesgos para la Salud que implica el virus COVID-19, el protocolo de atención ante la contingencia sanitaria, así como en términos de lo dispuesto en el ordinal 1 de la Ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 35 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. En ese sentido, y con la finalidad de que no exista duda sobre la interacción de los magistrados ahora enlazados a través de los medios electrónicos, así como de las personas que tendrán acceso a la sesión una vez que ésta se ponga a disposición del público en general a través del portal web institucional de este tribunal y sus redes sociales, les pido a los señores magistrados tengan a bien manifestarme si cuentan con audio y video de la sesión, expresándolo de manera ordenada y conforme al orden numérico asignado a cada sala. Magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Presidente, le manifiesto que cuento con audio y video en óptimas condiciones para continuar con el desarrollo de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Les manifiesto que cuento con audio y video, los veo y los escucho perfectamente para el desarrollo de esta sesión. Gracias, señora magistrada. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretario general. Los veo y los escucho perfectamente para el desarrollo de esta sesión. Cuento con audio y video. Gracias, señor magistrado. Magistrado Arturo Lara Martínez. Buenos días, magistrado, magistrados. Al igual que mis compañeros, les comento que cuento con audio y video para el desarrollo de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Verificadas las condiciones de audio y video, manifiesto que es pertinente señalar que cada uno de los integrantes del Pleno manifestará su decisión levantando su mano derecha para efectos del sentido de las votaciones y posteriormente procederá a ratificarlo de manera expresa con el uso de su voz, asentándose tales circunstancias en el acta respectiva. En caso de que alguno de los presentes requiera agregar algo más o hacer uso de la voz, le pido atentamente lo haga también levantando su mano derecha. Continúe, señor secretario, con el desarrollo de la sesión. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo en esos términos. Y una vez que han sido verificadas las condiciones técnicas de comunicación y audio, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, se integra el quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y los puntos tomados en las sesiones extraordinarias números 10, 11 y 13, que como se mencionó por usted, fueron publicadas en el medio oficial de difusión estatal y en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones de nuestro tribunal y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la Mitigación y Control de los Riesgos para la Salud que implica el virus SARS-CoV-2, COVID-19 y el protocolo de actuación ante contingencia COVID-19. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión, saludando a la magistrada, magistrados presentes, secretario general, y solicitando a este último nos dé cuenta del orden del día con los asuntos listados en esta sesión para ponencia. Gracias, magistrado. Procedo informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 4 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales, con el comentario de que se retira el punto 4 del orden del día consistente en la ponencia radicada bajo el toca 126 diagonal 20.
Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido la misma junto con la convocatoria para la presente sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la propuesta. Segunda sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta Señores. sala, a favor de la propuesta. Especializada a favor de la propuesta. Señores magistrados, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Así entonces, para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para el desahogo de la ponencia correspondiente a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. De nueva cuenta saludo con mucho gusto a la magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos, e inicio mi participación poniendo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 151/20, juicio en línea, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen en contra del acuerdo de 29 de noviembre de 2019, pronunciado en el proceso administrativo 1132, tercera sala, 19, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en el que se señaló que no ha lugar a requerir la exhibición de la documental a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los motivos de disenso hechos valer por la parte recurrente, este pleno considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el incumplimiento por falta de pago por concepto de precio por trabajos realizados en el contrato de obra pública, separos provisionales de casa de seguridad en el municipio de Comonfort, Guanajuato. El incumplimiento a la minuta de acuerdos de fecha 23 de marzo de 2018 y la negativa ficta recaída al escrito recibido en fecha 9 de agosto de 2018, mediante la cual se solicita se lleve a cabo el procedimiento de finiquito y pago de la obra en cita. Segundo, en la secuela procesal, la parte actora ofreció la prueba de informe de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato en relación al contrato de obra pública relativo a la obra denominada separos provisionales de casa de seguridad en el municipio de Comonfort, Guanajuato, y en el acuerdo recurrido se determinó que, derivado del informe rendido por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, no ha lugar a requerir a dicha autoridad la exhibición del aludido contrato de obra pública. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el único concepto de agravio que la parte recurrente expresa en lo toral, alegó que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato no hizo una búsqueda del contrato de obra pública que celebró con el municipio de Comonfort, Guanajuato, el 16 de febrero de 2018, en el cual tenía por objeto la obra denominada separos provisionales de casa de seguridad en el municipio de Comonfort, Guanajuato, conforme lo que prevén los artículos 8, 22 y 28 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En la ampliación de demanda se ofreció la prueba de informe a cargo de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para que informe respecto del oficio que emitió en relación al contrato de obra pública de fecha 16 de febrero de 2018, cuyo objeto fue la construcción y adecuación
de área destinada para los separos provisionales de seguridad en el municipio de Comonfort, Guanajuato. Esta prueba se admitió en el acuerdo de 8 de octubre de 2019 y se solicitó a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato que rindiera la prueba de informe respectiva. La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, al rendir la prueba de informes de mérito, señaló que si bien actualmente se encuentra en proceso de ejecución la auditoría a los recursos del ramo general 33 y obra pública correspondientes al ejercicio fiscal 2018 del municipio de Comonfort, Guanajuato, la obra relativa al contrato de mérito no formó parte de la muestra atinente a esa auditoría, de ahí que no cuente con el contrato en cuestión. No obstante lo anterior, expresa que de la información proporcionada por el municipio de Comonfort, Guanajuato, el contrato de obra pública aludido por la parte actora tiene por objeto la sustitución de losa en Oficina de Tránsito 2 en la antigua presidencia del municipio de Comonfort, Guanajuato, y fue signado por un contratista diverso a la parte actora en fecha 9 de febrero del año 2018. En el acuerdo recurrido se determinó que en relación a la diversa documental que manifiesta la parte accionante sea solicitada a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, se le indica que no ha lugar a requerir su exhibición. Al respecto, este pleno comparte la determinación de la Sala de Origen, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 113 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la prueba de informe tiene por objeto que la autoridad administrativa comunique por escrito hechos relacionados con la litis que haya conocido, que deba conocer y se presuma fundadamente conoce con motivo o durante el desempeño de sus funciones. Expidiendo de todo ello constancia, además de proporcionar copias o documentos que deriven de sus libros, registros, archivos o expedientes que estén relacionados con los hechos controvertidos. Dentro del marco legal expuesto, tenemos que la prueba de informes de la autoridad consiste en que ésta rinda ciertas declaraciones o dé noticia de determinada información que tenga relación con los hechos controvertidos y proporcione copias o documentos que deriven de sus libros, registros, archivos o expedientes que se encuentren bajo su resguardo con motivo del desempeño de sus funciones. En ese orden de ideas, cabe enfatizar que si la parte oferente pretende que la Auditoría Superior conteste lo que le solicita, entonces se encuentra constreñida a particularizar los hechos materia de la prueba y a proporcionar datos suficientes y precisos al juzgador, y de esta manera esté en condiciones de solicitarle a la autoridad la información y a su vez ésta pueda localizar y proporcionar el informe relacionado con los hechos sobre la litis que circunscribe el propio juicio. Bajo esa tesitura, la prueba de informe en el proceso administrativo no tiene como fin inmediato que la autoridad únicamente exhiba pruebas documentales, sino que es dar a conocer hechos. Precisado lo anterior, cabe destacar que se parte de la premisa de que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, por la naturaleza de sus propias funciones, se caracteriza por ser una institución pública de buena fe y que por ende está proporcionando información de acuerdo a lo que obra en sus archivos. De este modo, dicha información debe considerarse fidedigna porque está basada en la documentación recabada por la propia institución o proporcionada por el municipio de Comonfort, Guanajuato, en acatamiento a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, circunstancia que da certeza a este pleno de la información suministrada y en su momento resolver la controversia planteada por las partes conforme a derecho proceda. Por tal virtud, ninguna indefensión
le causa al oferente la determinación tomada en el acuerdo recurrido en el sentido de no requerir a la auditoría superior la exhibición del aludido contrato de obra pública. De ahí lo infundado de este concepto de agravio. Es por lo anterior que se propone a este honorable pleno confirmar el acuerdo recurrido pronunciado en el proceso administrativo 1132, diagonal tercera sala, diagonal 19, en mérito de lo expuesto en el considerando quinto de la presente resolución. Lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a las ponencias de la segunda sala, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia respecto a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 151, diagonal 20. Si están ustedes de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse así manifestarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el desarrollo del orden del día, y dado que se ha retirado la ponencia correspondiente al punto 4 del mismo, y para el desahogo del punto 5 de este orden del día, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desarrollo de las ponencias correspondientes a la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Comienzo con la resolución correspondiente al TOCA 152, diagonal 20, interpuesto por el autorizado de la parte actora, en contra de la sentencia de 28 de febrero de 2020, dictada por la primera sala en el proceso administrativo número 1597, diagonal primera sala, diagonal 19, tramitado bajo la modalidad de juicio en línea. Como antecedentes del asunto, me permito relatar que el 2 de septiembre de 2019 un ciudadano se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad de una boleta de infracción y la calificación de la referida infracción. El proceso fue remitido a la primera sala, donde el 28 de febrero de 2020 sobreseyó el proceso administrativo argumentando que no se promovió el proceso en el plazo estipulado por la norma, es decir, existía un consentimiento tácito. Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso el presente recurso de reclamación. El agravio que esgrime la parte recurrente, donde arguye que se promovió el proceso en tiempo, es parcialmente fundado. Atentos a lo siguiente. El artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que la demanda deberá de presentarse ante este tribunal dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnado, o dentro de los 30 días siguientes a aquel en que se haya ostentado sabedor de su conocimiento o de su ejecución. Así pues, el artículo en análisis, el 263, contempla dos escenarios posibles para impugnar en tiempo un acto administrativo. Uno, que tiene como referencia el momento en que la autoridad, ajustándose al procedimiento que la norma establece, da a conocer al ciudadano el acto de molestia. Y el opuesto, cuando ajeno a cualquier medio de comunicación entre autoridad y ciudadano, este último se percata de un acto administrativo que le lesiona y, tomando como referencia este momento, acude ante este tribunal. El ciudadano acudió el 2 de septiembre de 2019 a este tribunal a demandar la nulidad de los siguientes actos administrativos. 1, boleta de infracción a la norma de transporte y la calificación de la infracción referida. Del cuerpo de la boleta de infracción referida se desprende que la misma fue elaborada a las 13:57 horas del día 25 de junio de 2019. En la boleta de referencia se detalla que el inspector adscrito al entonces Instituto de Movilidad infraccionó al demandante por prestar el servicio de transporte ejecutivo sin usar la plataforma tecnológica. Esto es, el primero de los actos administrativos impugnados fue elaborado y notificado el 25 de junio de 2019. Si bien es cierto, el demandante refiere que la boleta de infracción le fue notificada el día 4 de julio de 2019,
Lo cierto es que del propio cuerpo de la boleta se desprende que la misma fue elaborada y notificada el 25 de junio de 2019 debido a una conducta atribuible al conductor del vehículo, hoy actor, a saber, no hacer uso de la plataforma tecnológica al prestar el servicio de transporte ejecutivo transporte ejecutivo de personas. Por tanto, toda vez que el acto administrativo consistente en la boleta de infracción fue notificada el 25 de junio de 2019, el término para su válida impugnación feneció el 25 de agosto de esa misma anualidad, mucho antes que fuese impugnada, es decir, el 2 de septiembre de 2019. Este pleno no pasa inadvertido que el demandante sostiene que fue notificado de la boleta de infracción el día 4 de julio del año próximo pasado, pero no debate en modo alguno las circunstancias plasmadas en la boleta de infracción, a saber, que la misma se elaboró por una conducta, es decir, una omisión, perdón, por una conducta del hoy actor, que los hechos tuvieron lugar el 25 de junio de 2019, que ese mismo día se elaboró y notificó el acto en comento y que debido a ello se retuvo el vehículo como garantía del interés fiscal. Es por ello que se coincide con la sala de origen, con el sobreseimiento del proceso administrativo por consentimiento tácito en relación a la boleta de infracción. De ahí lo infundado del agravio. Ahora bien, del análisis de la calificación de la infracción se desprende que la misma fue expedida y notificada el 4 de julio de 2019, ya que así sostiene el actor en su escrito de demanda y así lo acepta el jefe de la Oficina Regional de Movilidad de la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, cuando refiere en el apartado denominado contestación a los hechos lo siguiente, y cito de manera textual: me permito referir que únicamente es cierto el mismo en cuanto a la calificación del folio de infracción. Hasta aquí la cita. Luego entonces, si la autoridad competente acepta que el 4 de julio de 2019 calificó la infracción y la dio a conocer al justiciable, se tiene por cierto este hecho en términos de lo previsto por los artículos 57 y 118 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por lo tanto, y toda vez que la calificación de la infracción fue expedida y notificada el 4 de julio de 2019, es que se concluye que el término para impugnarla de manera válida feneció el 2 de septiembre del mismo año, fecha en la que se interpuso la demanda de nulidad que nos ocupa. Ahora bien, toda vez que la demanda de nulidad se interpuso en tiempo, con relación a la calificación de la infracción, es que se concluye que el agravio expuesto es parcialmente fundado, en atención a que ha quedado evidenciado que en el proceso de origen se apreciaron los hechos de manera equivocada o equívoca. Lo procedente es revocar parcialmente la sentencia el 28 de febrero de 2020. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 311 del Código que nos rige. Por lo anterior, se asume jurisdicción con el objeto de realizar el análisis de los autos del proceso 1597, diagonal primera sala, diagonal 2019. En concreto, se analiza la legalidad del acto administrativo identificado como calificación de la infracción. El estudio de legalidad que se hace a la calificación de la infracción, de ella se concluye que no cumple con los requisitos establecidos por nuestra Constitución y por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, como se expone a continuación. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo acto de molestia debe ser emitido por medio de escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento. Al unísono, el artículo 137 del Código de la Materia, en sus fracciones 5 y 6, prevé que todo acto administrativo debe emitirse por escrito, donde justifique, funde y motive el proceder de la autoridad administrativa. En su escrito de demanda, en el hecho 2, el justiciable refiere que el 4 de julio de 2019 se emitió y se le dio a conocer de manera verbal la calificación de la infracción, circunstancia que, como se vio en el considerando quinto de la sentencia, la autoridad acepta. Por lo anterior, y toda vez que la calificación de la infracción se emitió por autoridad demandada de manera verbal, es que se concluye que la misma carece de fundamento y motivo, atentando contra lo dispuesto por el artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato en sus fracciones 5 y 6. En tal virtud se concluye que la multa impuesta a la parte actora no se individualizó debidamente, ya que la autoridad demandada no expuso las razones que justifican el monto de la sanción. En tales condiciones, es inconcluso que la calificación de la infracción
de 4 de julio de 2019 actualiza el supuesto previsto en la fracción 2 del artículo 302 del Código de la Materia. Ahora bien, cierto es que por regla general, tratándose de la nulidad de la resolución dictada en ejercicio de facultades discrecionales, este Pleno no puede obligar a la autoridad encausada para que ejerza dichas atribuciones. Sin embargo, esa regla no es aplicable en aquellos casos, como en la especie, en los que la infracción administrativa atribuida al incoado quedó subsistente, pues la ilegalidad radicó únicamente en la individualización de la sanción, ya que la autoridad sancionadora está obligada a imponer el castigo, pues no goza de discrecionalidad al respecto. En efecto, solo existe discrecionalidad cuando la ley otorga a la autoridad un amplio campo de apreciación para decidir cuándo y cómo debe de obrar, o aún para determinar libremente el contenido de su posible actuación, de donde se concluye que la autoridad no goza de facultades discrecionales tratándose de infracciones a la ley, pues una vez actualizadas está legalmente obligada a imponer la sanción correspondiente, ya que de actuar en contrario se generaría impunidad al dejar a su arbitrio el determinar si el gobernado debe cumplir o no con los imperativos legales, lo cual es jurídicamente inadmisible. Por tanto, lo procedente es decretar la nulidad de la calificación de la infracción para efecto de que la autoridad administrativa dicte otra en su lugar, donde analizando los parámetros que la normativa le impone, imponga sanción o la sanción correspondiente. Es cuanto, señor presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 152/20. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto sexto, hace uso de la voz nuevamente el magistrado Arturo Lara Martínez. Procedo, presidente, y concluyo mi intervención con la exposición del TOCA 180/20, interpuesto por el tesorero municipal y de finanzas de San Miguel de Allende, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 17 de marzo de 2020 por la segunda sala dentro del proceso administrativo número 1489, diagonal segunda sala, diagonal 19, tramitado bajo la modalidad de juicio en línea. Como antecedentes, relataré que el 16 de agosto de 2019, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de una boleta de infracción. El asunto fue turnado a la segunda sala de este tribunal, donde el 17 de marzo de 2020 se decretó la nulidad del acto de referencia. Inconforme con la determinación del magistrado, el tesorero municipal y de finanzas de San Miguel de Allende, Guanajuato, promovió recurso de reclamación. El agravio, donde la recurrente sostiene que no es autoridad demandada porque no dictó, ordenó, intentó ejecutar o ejecutó el acto compatido, es inoperante. No debe soslayarse que dado que existe una sentencia favorable a la parte actora, la Tesorería Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, como órgano titular de la pública municipal, no se encuentra exenta de realizar dentro del ámbito de su competencia los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la sentencia reclamada, considerando al efecto que todas las autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en la ejecución del fallo se encuentran obligadas a ello. Esto es, la dependencia hacendaria de mérito tendrá que intervenir eficazmente en la devolución de la cantidad ingresada indebidamente al erario público municipal que administra dicha dependencia recaudadora. Máxime que el titular de la Tesorería Municipal es una autoridad fiscal y por tanto está facultado para devolver las cantidades que hubieran sido pagadas indebidamente. Además de que está a cargo de la Hacienda Pública Municipal y tiene la atribución de recaudar los ingresos que correspondan al municipio de conformidad con las leyes fiscales. Con apoyo anterior, se invoca la jurisprudencia 57/2007, pronunciada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al tenor siguiente. Autoridades no señaladas como responsables están obligadas a realizar los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la ejecutoria. Hasta aquí la cita. En otras palabras, la Tesorería Municipal, en calidad de encausado o incluso de tercero, se encuentra
vinculada a la devolución de la cantidad pagada indebidamente ante su área u oficina recaudadora. Todo ello en razón de sus funciones y sin perjuicio de haber sido o no parte del procedimiento de origen. Esto es, en nada beneficia el sobreseimiento que se arguye en el recurso, pues el mismo no constituye un obstáculo técnico que impida el estudio de fondo del asunto, ni es suficiente para modificar o variar el mismo. Aunado a que no exime del cumplimiento de la sentencia al tratarse de una autoridad vinculada a llevar a cabo la ejecución material, consistente en la devolución de la cantidad enterada indebidamente a la hacienda pública que administra, no omitiendo señalar que el cumplimiento de la sentencia siempre se trata de una cuestión de orden público e interés social. Luego, entonces, lo procedente es declarar inoperante el agravio en estudio, al actualizarse un impedimento técnico que se traduce en la inevitable participación de la tesorería municipal a corresponderle la función de recaudación de los ingresos y, por consecuencia, la devolución de los mismos, resultando aplicable la tesis de jurisprudencia cuyo rubro indica agravios inoperantes en la revisión, en aquellos en los que se produce un impedimento técnico que imposibilita el examen del planteamiento que contienen. Hasta aquí la cita. Por lo tanto, lo procedente, a criterio de esta ponencia, y así se somete a consideración de este pleno, es confirmar la sentencia dictada por la sala. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición correspondiente a la ponencia del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 180/20. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el desahogo del orden del día y para el abordaje del punto séptimo, solicito al señor secretario general de Acuerdos nos dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado. En este sentido, doy cuenta como único asunto general en seguimiento a las excitativas de justicia promovidas dentro de los autos que integran los procesos administrativos 1484 y 2404, ambos del 2019, que los informes de las salas correspondientes fueron rendidos oportunamente y se acordó por parte de la presidencia declararse en materia ambas excitativas de mérito, al advertirse que en el primero de los asuntos existe una regularización del proceso, lo que impide la actualización del supuesto de la excitativa, y en el segundo ya se emitió la sentencia respectiva y la misma fue debidamente notificada a las partes. Lo anterior en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Gracias, secretario general. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la determinación tomada por esta presidencia en el sentido de declarar sin materia la excitativa de mérito en términos de los ordinales 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato respecto a tales excitativas? Ninguna. No habiendo comentario alguno, se declaran sin materia las excitativas que se han relatado. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 35 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:03. Gracias a todos por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, secretario general de Acuerdos, que todos tengan un excelente día. Igualmente. Igualmente, gracias.